Ahora agregaremos la funcionalidad para almacenar las imágenes en la base de datos y poder extraer los parámetros, la información de dichas imágenes. Para ello nos iremos a nuestro archivo y entre el container y el form crearemos el código de PHP necesario para obtener dicha información. Para ello, primero verificamos si se ha dado clic en el botón agregar con if, se ha ocurrido un evento y set. Utilizaremos la variable global request. Usaremos como parámetro el name de nuestro botón agregar imagen a la base de datos. Especificamos que es lo que era nuestro programa. Y lo que deberá hacer es verificar si se ha cargado una imagen. Para ello, para saber si se cargó una imagen, comprobaremos su nombre. Variable global files. Nos interesa saber si el input logró cargar name. Para ello especificamos el name. Si pasa esas dos verificaciones, debemos de almacenar en nuestras variables tipo archivo igual a variable global files. El parámetro que nos interesa conocer es el archivo seleccionado. Y de nuestro archivo seleccionado nos interesa saber su type, su tipo. Para la siguiente variable, nombre archivo es igual a la variable global files. Nos interesa saber sobre el archivo seleccionado y ahora nos interesa conocer su name. Y por último, la variable tamaño. Recuerden que no podemos usar caracteres especiales. Files, nos interesa conocer de nuestro archivo seleccionado, pero esta vez nos interesa saber su tamaño, size. Ahora deberemos de validar que los datos sean realmente correspondan a una imagen. Ya que es posible desde las herramientas de desarrollador deshabilitar e incluso eliminar el atributo accept, y de esa forma podríamos subir o seleccionar cualquier tipo de archivo, pero debemos de impedir almacenar archivos que no sean imágenes en nuestra base de datos. Para ello crearemos un nuevo documento
en la carpeta PHP llamado img-validar-punto.php. Y abriremos código de PHP. Y en él especificaremos que con un include once necesitamos seguir trabajando con el archivo actual, porque de este archivo es que obtendremos el tipo de archivo del archivo seleccionado almacenado en la variable. Por lo tanto, img select file guardamos, y ahora debemos de validar que el tipo de archivo subido sea una imagen. Para ello almacenaremos un array, una lista de valores con las imágenes permitidas en la variable archivo permitido. Será igual a un array que contendrá valores como una image de tipo PNG, puede almacenar imágenes de tipo JPG, también podrá contener imágenes de tipo GIF, imágenes de tipo RAW, imágenes de tipo JPEG, y con esos, debido a que son los más comunes para las imágenes. Ahora tenemos que verificar que el tipo de archivo que seleccionemos si existe en el array o no existe. Para ello, con if in array verificamos si existe alguna coincidencia entre nuestra variable tipo de archivo y la variable archivo permitido. Si eso es falso, si no hay coincidencias, tendremos que ejecutar una alerta. Para ello, fuera del código de PHP, fuera de ese código, pondremos el código de JavaScript de HTML para representar la alerta. Crearemos un div con la clase de -grid, clase call-6, pero cuando sea o tenga un tamaño medium, que adopte 5. Cuando adopte un tamaño large, que sea de 4. Por último, que tenga un margin auto para que se centre y un margin button de 5. Recuerden dar los espacios para que puedan Bootstrap reconocer las clases.
Dentro crearemos un botón. Button. Con la clase btn. btn tipo danger. Recorten los espacios. Un type que sea del tipo submit y un name. Recargar sitio. Agregaremos un ID llamado igual. Recargar. Dentro del botón escribiremos el texto. Selecciona otro archivo. Y para darle la propiedad de que recargue a este botón, se hará con JavaScript y haremos referencia a un archivo de JavaScript que crearemos con dicho código. Para ello indicamos, recuerden que estamos dentro de la carpeta PHP y necesitamos salimos con punto diagonal. Ahora entramos a la carpeta PHP, a la carpeta JavaScript JS y crearemos un nuevo archivo. Se llama img start.js. En este archivo verificaremos con console.log se haya enlazado correctamente. Todo ok. Y terminamos de vincular. Ahora sí vamos a nuestro navegador y accedemos al archivo en el que estamos trabajando, que es validar.php. Podemos ver el alerta rojo, aunque le podemos poner un font weight de tipo boulder. Vamos de esa forma, quedaría como los botones de arriba. Para solucionar el error nos dice que la variable está indefinida, por lo tanto hay que checar que el nombre coincida y sea exactamente igual. Y otra cosa que debemos de hacer es con un include once debemos mandar a llamar este archivo, el que verifica. Por lo tanto, con el include once ponemos el nombre de nuestro archivo, que es img-validar.php. Guardamos los cambios, el punto y coma no se les olvide. Y si vamos a nuestro navegador y actualizamos, nos sigue dando el mismo error porque aún no hemos cargado una imagen. Una vez que carguemos una imagen, agregar, ya todo está correcto porque son imágenes reales, pero si por ejemplo todos los archivos intentamos subir un PDF,
nos debe de decir selecciona otro archivo. Esto quiere decir que nuestro programa funciona y funciona bien. Ahora debemos de continuar con el código de JavaScript, que dice todo ok. Podemos ver que en nuestra consola, vamos a cambiar para abajo, nos dice que todo está ok. Vamos a cambiar este mensaje. La función recargar está lista. Comprobemos que el archivo JavaScript sea el correcto. Como podemos ver, al dar a agregar, podemos comprobar que la función recargar está lista y nuestro código funciona. Ahora debemos de dar la propiedad para que recargue y con ello actualizar la página web en la que estamos para que el cliente tenga la posibilidad de volver a subir otra imagen. Intentar almacenarla en la base de datos. Para ello creemos una constante const llamada recargar, que sea igual a document.getElement y pondremos nuestro ID del botón encargado de recargar. El ID es recargar el sitio. Copiamos, pegamos, guardamos y crearemos otra constante const llamada URL, que se encargará de obtener la ruta URL en la que nos encontramos actualmente, con la propiedad window.location.href. De esta forma obtendremos la ubicación actual y la guardaremos en la constante URL para posteriormente recargar y reemplazar el valor actual por el almacenado en la variable, lo que generará que nuestra página se recargue. Reload. Para ello tenemos que agregar un evento cuando nuestra constante recargar ocurra el add event, un add event listener de tipo click. Está bien. Cuando hagamos clic sobre el botón recargar, ejecutará una función y en esa función verificaremos que el botón esté funcionando con el console.log. Con el mensaje has dado clic en el botón recargar sitio. Guardamos, vamos a nuestro navegador, podemos regresar a nuestra URL principal, donde seleccionamos el archivo, seleccionamos una imagen, agregamos a la base de datos. Todo está bien, pero si seleccionamos algo que no sea una imagen, por ejemplo un documento, y damos en agregar, ahora guardamos y vamos a nuestro navegador. Pero acá hay un error, es el get element
by ID, guardamos, vamos a nuestro navegador, recargamos nuestro sitio, nos vamos a la consola. La función recargar está lista, lo que quiere decir que hemos dado clic en el botón. Si seleccionamos un archivo que no sea imagen, tendremos el botón, como podemos ver, la función recargar está lista. Seleccionar otro archivo y ahora sí, en nuestra consola nos aparece has dado clic en el botón. Dimos 4 veces clic, por lo tanto nos envía 4 señales de que hemos dado clic en el botón, y esto quiere decir que nuestro botón funciona. Ahora sí podemos seguir con la función. Para ello tenemos que hacer que la propiedad window.location.href sea igual a nuestra URL. Ahora, fuera de la función recargar, podremos cerrar el script. A nuestra URL, el punto y coma, guardamos y al dar clic ahora en este botón nos debería de recargar la página. Seleccionar otro archivo y nos recarga el sitio. Ok, seleccionamos algún archivo, selecciona otro archivo y nos recarga el sitio. Así que está funcionando. Podemos cerrar ese archivo y continuar con la validación. Para validar, afuera del último div, crearemos otro div con la alerta, y para ello nos ayudaremos de Bootstrap. Los alerts. Copiamos este alert, pegamos, borraremos estas dos clases porque nos interesa que se vea como este. Con un icono. Y ahora el div de la alerta anterior lo podremos meter dentro de este div y reemplazarlo. Guardamos el strong, podemos poner algo como lo sentimos. Cerraremos la conexión a PHP. Para ello utilizaremos la función die y queremos que nos muestre el formato de su archivo no es válido. Listo. Guardamos los cambios.
cambiaremos el orden, primero nuestro botón y después nuestro strong. Borramos, guardamos, queremos que esto sea de tipo danger, que sea rojo, y lo que haremos será cambiar el SVG, el icono, por otro icono diferente. Para ello nos iremos a los iconos de Bootstrap y buscaremos específicamente el de Stop. Copiamos el SVG, pegamos, y ahora solo tendremos que modificar el ancho y el alto, así como a la clase agregarle la clase MA-2 para que tenga un pequeño espacio entre el icono y el texto. Con PHP 10 cerraremos la conexión y liberaremos los datos, ya que no debemos almacenarlos en la base de datos. Y ahora, si recargamos nuestro sitio, seleccionamos un archivo que no sea, intentamos agregarlo, nos dice: selecciona tu archivo, lo sentimos, el formato de su archivo no es válido, y seleccionaremos otro archivo y nos devuelve al sitio principal. Podemos dar un margin button para agregar un pequeño espacio entre ambos, entre el botón y el alert. Acá esa clase es un guión medio, no un guión bajo, y con eso estaremos agregando el espacio. Comprobamos y correcto, estamos agregando el espacio. Ahora que hemos validado la imagen y podemos seleccionar otra en caso de equivocarnos, tendremos que ir a nuestro archivo, a donde seleccionamos las imágenes, para prepararnos para almacenarlas en la base de datos. Para ello, debemos extraer primero en una variable img imagen seleccionada. Debemos extraer los datos binarios con fopen. Fopen nos permite leer el archivo que seleccionamos, especificar el archivo que vamos a leer, en este caso es archivo seleccionado, y debemos dar el lugar a donde está almacenado, el lugar temporal, junto con un permiso, el permiso con el que intentamos acceder a él. Para ello utilizaremos la variable global files de nuestro archivo. Queremos obtener los datos de archivo seleccionado. Tenemos que poner su ubicación. Actualmente se encuentra en tmp bajo name, seguido del método con el que intentamos acceder a él. Recuerden que los métodos son lectura, escritura y ejecución. Read, la R de lectura; write, la W de escritura; y execute, la X de ejecución. En este caso solo queremos leer los datos, tener acceso de lectura, así ponemos una R, el punto y coma y guardamos.
Una vez que se suba la imagen, debemos extraer los binarios. Para ello, crearemos otra variable llamada img binaria, que será igual a f_read, y pasamos como parámetros nuestra imagen seleccionada y el tamaño, para comprobar que no exceda los límites del medium blob. De esta forma leerá los binarios de la imagen subida. Ahora debemos conectar a base de datos. Para ello mandaremos a llamar el archivo con el include once, a donde alojamos la configuración image img bajo aunque lo podríamos hacer en otro archivo. De esta forma nos quedaría el código un poco más limpio. Podríamos agregar img bajo sentencia SQL, .php, y en este archivo tendremos que mandar a traer con un include once a nuestro archivo que almacena la configuración de nuestro script, de nuestra base de datos, llamado img config script.php. Ahora debemos almacenar los archivos binarios en la base de datos. Para ello, creemos que nuestra variable img binaria sea igual a MySQL escape strings, para poder usar la cadena de caracteres con SQL. Pasamos como parámetros nuestra conexión y nuestra imagen binaria. Por lo tanto, tenemos que query. Tenemos una sentencia, un query, una sentencia SQL. Será igual a insert into el nombre de nuestra tabla. En este caso se llama imágenes, el orden en el que insertaremos los datos, el orden de las columnas. Podemos mostrar nuestra tabla con un select from, el nombre de nuestra tabla, que es imágenes. Debemos activar la conexión primero. Ahora sí podemos mandar a traer nuestra tabla. Y nos interesa saber o almacenar el nombre
seguido de nuestra imagen y el tipo de la imagen. Para posteriormente pasar los valores haremos un escape de comillas dobles. Haremos solo 3 valores debido a que el ID es de tipo autoincrement y se incrementará conforme se vayan alojando nuevos registros. Pondremos nuestra variable que contiene el tipo de imagen. Tipo archivo. Ahora pondremos acá la variable que contiene la imagen, que es img binaria, la cadena de strings, el punto y coma y el punto y coma. Y por último, el nombre. Guardamos. Y ahora debemos de hacer que inserte estos datos, que ejecute esta sentencia. Una vez que demos clic en el botón para ello, tenemos que hacer que resultado sea igual a MySQL query, que ejecute nuestro query, nuestra sentencia, y le pasamos como parámetros nuestra conexión, seguido de nuestra sentencia SQL. Con el código anterior estamos almacenando nuestras variables, el contenido, la información del archivo que obtuvimos en el documento anterior. La estamos almacenando en la tabla imágenes, en las columnas nombre, imagen y tipo de imagen. Posteriormente estamos ejecutando la sentencia insert y le pasamos los parámetros de conexión y la sentencia, obviamente. Ahora debemos de verificar si el resultado es verdadero. Si es verdadero, es que se han insertado los datos correctamente. Para ello, con un if resultado y podremos imprimir una alerta para informarle al cliente que ya almacenamos correctamente su imagen. Y claro, debemos invertir el orden. Y aquí debemos cerrar. Creemos un div con el alerta. Para ello podemos usar la misma de Bootstrap. En este caso es este alerta. Y a diferencia, este será de buen trabajo, por lo tanto será verde, un success. Cambiamos el icono
por un icono diferente, el de check. Copiamos y lo reemplazamos. Ahora debemos de cambiar su ancho, su alto y agregar la clase me-2 para el pequeño espacio. Y para que tenga un botón, como esto es nuestra alerta, agregaremos estas clases. Dentro de estos dos divs los reemplazamos guardamos. Podemos quitar estas dos clases, ya que acá arriba le estamos indicando qué tipo de alerta será, y le pasamos como texto bien hecho. Registro insertado exitosamente. Guardamos los cambios y ya podríamos ver nuestra alerta terminada. Pero ahora debemos de definir qué es lo que pasa si nuestro resultado nos indica que no se guardó la imagen en la base de datos, no se capturó correctamente. Para ello creamos otra clase debemos de cerrar el código PHP y abrirlo. Le indicamos que este deberá ser el tipo warning. Cambiaremos el SVG, el icono, por este icono está bien, un warning. Es importante indentar el código porque nos ayuda a entender la relación entre los elementos y identificar con mayor facilidad las etiquetas de apertura y de cierre y los elementos padre. Ahora cambiaremos el texto. Este deberá ser lo sentimos. Acá la R deberá ser mayúscula. Podría ser ha ocurrido el error y pondríamos dentro del código de PHP el error que ocurrió. Para ello, con un echo imprimimos el resultado de la variable MySQL erno, que nos dirá el número de error. Pasamos como parámetro nuestra conexión. Le concatenamos una cadena de strings que diga causado por concatenamos
Y para que nos diga cuál es el error que causa el error, utilizamos la variable MySQL error. Pasamos como parámetro nuestra conexión. Concatenaremos un string y un punto y coma. El string contendrá el punto final. Guardamos. Y ahora esta alerta se encargará de mostrar el número de error causado en la conexión al intentar almacenar la imagen, así como también la descripción de cuál es el error, qué es lo que ocurrió. Guardamos los cambios y podremos ir a nuestro navegador. Recargamos primero e intentaremos guardar las imágenes a nuestra base de datos. Para ello seleccionamos una imagen, le damos a agregar y nos dice que ha ocurrido un error. En la consola no nos muestra nada. Dice que inclusion nos dice que está en el archivo img select file en la línea 33. Iremos a ese archivo. Ok. Muy bien. Nos faltó incluir el archivo desde el cual vamos a imprimir las alertas y vamos a insertar la información a la base de datos, que es este que creamos, img sentencia sql. Debemos de incluir ese archivo, img bajo sentencia sql.php. Guardamos y ahora sí no deberíamos de tener ningún problema al seleccionar una imagen y agregarla a la base de datos. Y como podemos ver, bien hecho, el registro se ha insertado exitosamente. Ok, ¿y qué pasa si subimos una imagen cuyo peso sea mayor a 1.6 megabytes? Buscaremos una dentro de la carpeta fondos de pantalla, intentar agregarla. Nos dice: lo sentimos, ha ocurrido el error 1525 causado por un tamaño excesivo de paquetes de bytes, lo que quiere decir que nuestra imagen es muy grande para alojarla en nuestra base de datos, supera el 1.6 megabytes del objeto medium blob. Y ahora, ¿qué sucede si intentamos subir un archivo que no sea una imagen? Para ello, subiremos un PDF, agregar a la base de datos y nos dice: lo sentimos, el formato de su archivo no es válido, seleccione otro. Y tenemos la posibilidad de seguir seleccionando imágenes y almacenarlas en la base de datos. Esa ya la almacenamos, podremos almacenar la 8. Agregar a la base de datos y bien hecho, el registro se insertó correctamente. ¿Y cómo comprobamos eso? Para comprobar eso, mostramos nuestra base de datos, el contenido, y como podemos ver, las dos imágenes que guardamos, una se llama 11.png y la otra se llama 8.png. Nos muestra la cadena de caracteres, la cadena de bytes, y nos muestra el tipo de archivo que es cada uno. Podemos ver, nuestra aplicación ya funciona, ya guardamos las imágenes en la base de datos. Ahora lo que nos falta es mostrar esas imágenes en una tabla desde el navegador para que el usuario
tenga un fácil acceso a ver esas imágenes sin necesidad de acceder a la base de datos mediante el gestor. Y eso será lo que haremos en el próximo video.